tuve la necesidad de escribir un recuerdo de infancia que me volvía una y otra vez a la memoria, que fue un viaje que hicimos con mi padre, mi madre y un hermano al sur en el año 71, a finales del 71. Todo el tiempo alrededor de ese viaje, también los veranos del 72 al 73, era como un paraíso que yo guardaba en mi memoria, un momento de mucha felicidad, de mucha cercanía con mi familia y en especial con mi padre. Nos tocó la erupción del volcán Villarrica la noche que llegamos y yo me sentí también muy cerca de él, muy admirado de él porque fue bastante heroico en las cosas que hizo y muy protegido. Cuando yo estaba contando esta historia no sabía por qué la que estaba contando, entonces cuando ya lo escribí me di cuenta de que lo que me interesaba rescatar era la cercanía con el padre. Entonces lo reescribí ya pensando en esa línea narrativa y por lo tanto ya empezando a ficcionar. Y de ahí dije, bueno, ¿y aquí cómo sigo contando al padre? Y el padre para mí siempre ha sido una figura elusiva, distante, que influyó mucho en mi vida a través del ejercicio del poder, pero poco en el trato más cercano. Entonces se me ocurrió contarlo desde después de muerto, mostrando qué influencia había tenido en el mundo empresarial al que pertenecía, en el mundo industrial más precisamente, en la familia, los efectos de la herencia del poder y así. Y una vez que ya había contado estos dos, podríamos decir, polos, tuve que esforzarme para hacer todo el proceso que va desde ese momento de la infancia de Marco, que es el protagonista, hasta el momento de la muerte de Ricardo, que es su padre. Y bueno, ya había, a partir de la muerte de Ricardo también se cuentan otros sucesos que ocurren a propósito de esa muerte, ¿no? Las luchas de poder entre los hermanos. Y ahí en ese momento dije, bueno, lo que necesito contar es como la distancia que se va produciendo entre el padre y el hijo, cómo es que ellos se separan. Y no hay ningún hecho particular que diga, bueno, aquí dejaron de hablarse, aquí se distanciaron, sino que es una distancia que se va produciendo por la diferencia sexual del hijo, por la distancia, primero porque el padre vuelve a trabajar y empieza a llegar tarde de nuevo a la casa, y después porque se enferma. Yo había escrito otras novelas que estaban relacionadas la historia íntima de los personajes con la historia del país. Por ejemplo, Madre que está en los cielos, que es una novela que ocurre a partir del año 30 hasta el año 2000, tiene hitos importantes en la historia de Chile que van marcando los personajes. Y también en La razón de los amantes, que ocurre a finales de los años 99, del año 99, principios del 2000, justo en el cambio de milenio, justo en la elección del Lago. Toda esa idea como de fin de siglo me interesaba. Y ahora creo que, dado que los personajes, esta historia ocurre entre el año 71 y el año 98 más o menos, cuando termina, era ineludible unirlo a la historia del país porque tuvo mucha influencia. De hecho, el padre de Marco es un industrial cuya empresa es expropiada por la Unidad Popular, y eso hace que él vuelva a tener tiempo para su hijo y para su familia, y por lo que hace en este viaje. Y después recupera también esa empresa, esa industria, y tiene que volver a trabajar. Y después la familia se empieza a escindir respecto de la figura de Pinochet. Y el lugar donde el padre está, que es este lugar de poder, y que cree que el país ha caído como en un desorden, él apoya a Pinochet. Y en un principio la familia toda apoya a Pinochet, pero después hay una parte, sobre todo como las hermanas, la madre, la hermana y Marcos empiezan a distanciar de esta figura. O sea, yo creo que... Y los desastres naturales como título también van en relación con los desastres políticos. Y aquí se van mencionando mucho de los desastres políticos. Por supuesto, se van contando, se cuenta el golpe, se cuenta la gran crisis económica del año 75, cuando se aplicó la política de shock de los Chicago Boys, la gran crisis del año 82, cuando se privatizó la banca. El desempleo llegó a un 25%, por ejemplo, en la industria del padre tienen que
despedir a 900 personas. Por ejemplo, uno de los que está a cargo de uno de los hermanos de Marco tiene que echar a mucha gente a la calle y la mayoría hombres en esa época, bueno, es una industria, era muy mayoritariamente masculina, se ponen a llorar delante de él y le piden, por favor, no nos eche, porque afuera no hay trabajo. Y él lo tiene que hacer igual, y eso lo endurece mucho. Y la unidad popular, el golpe y la dictadura son demasiado marcadoras para cualquier familia, y si tú quieres contar una historia en esa época, es imposible hacerlo sin el marco de la sociedad. Me interesó el tema de la masculinidad porque, por supuesto, los dos protagonistas, que son Marco y Ricardo, son dos formas de masculinidad completamente distintas, ¿no? Este padre que tiene puesto a fuego el modelo del hombre fuerte de su época, ¿no? El que resuelve los problemas a punta de determinación y autoridad. Este tipo de autoridad florece en medio de una forma de autoridad masculina que se extendió por todo el país cuando apareció Pinochet. La dictadura realmente impuso una idea de género muy militar. El hombre en el regimiento, la mujer en la casa, la mujer es el decoro, el hombre es lo aguerrido y lo violento en cierto sentido. No solo la dictadura, sino que también históricamente en Chile había dominado esa idea de masculinidad. Y está la masculinidad de Marco, que es una masculinidad diversa, que es un niño que en la novela vemos cómo comienza a descubrir su homosexualidad, y eso hace que mire la vida y la propia masculinidad de un punto de vista distinto. Entonces, de ahí nació esta idea también de sacar muchos otros referentes masculinos y también paternos. Por ejemplo, no sé, están los boteros. Hay un botero que despierta el erotismo de Marco, hay otro botero que es como un segundo padre que le enseña cosas más simples de la vida, pero para Marco muy significativas. No sé si va a llover, si no va a llover, dependiendo del viento que hay en el lago, mirando las nubes, mirando el volcán. Esa manera como de entender la naturaleza también es para Marco una figura paterna. Es también el que le cuenta por primera vez sobre los desaparecidos que hubo en Villarrica. Entonces ahí también hay otra figura. Y después están estos tíos, un tío que él admira mucho, que es el tío arquitecto, artista, un hombre que fue, digamos, degradado por la dictadura, siendo decano de la Universidad Católica. Cuando la Universidad Católica intervenía por los militares, es sacado del decanato y después es perseguido hasta ser sacado de las aulas. Y así están los hermanos, un hermano tierno y violento, otro hermano frío, cada uno por circunstancias distintas de la vida, y están los compañeros de curso, y así vamos viendo distintas maneras. Los compañeros de curso para mí fueron importantes para contrastar la manera en que Marco asumía su homosexualidad y en cómo sus compañeros de curso con los cuales se acostaba sencillamente no la asumían y negaban lo que les estaba ocurriendo. Mira, tiene de dulce y de agraz, porque por una parte muchas veces estas polémicas se dan cuando está saliendo una novela al aire, por ejemplo aquí al público, está saliendo El galán imperfecto de Rafael Gumucio y se habla mucho de la polémica y poco de la novela. Y eso yo no creo que le haga mucho favor a la literatura, al fin y al cabo. Creo que es más interesante hablar de la novela que hablar de los dichos del escritor en una entrevista. También pienso que Gumucio tiene un punto en general sobre la literatura, que la literatura sin autocrítica de los mundos de pertenencia de los autores, no hay literatura. O sea, por ejemplo, yo acá estoy hablando de mi mundo, que es un mundo de clase media enriquecida, pero la critico y hablo desde dentro para poner una mirada crítica sobre ese mundo y sobre... así tiene que ocurrir en todos los mundos de pertenencia. En general los escritores de este tiempo
Gumucio incluido, estamos escribiendo de nuestras experiencias personales, de nuestros mundos. Ahora, lo que me parece de esta crítica, de esta discusión, es que no sé de qué libro estamos hablando cuando se dice que hay libros muy autocomplacientes, en que no hay crítica al lugar, que eso es lo que entendí yo de los dichos de Gumucio. Entonces, como no sé de qué libro se está hablando, no puedo opinar mucho. Pero yo la sensación que tengo de la generación joven es que sí está haciendo una crítica también de su mundo de pertenencia. Bueno, desde ya hasta la literatura de los hijos, que fue un grupo de escritores que se dedicó a hablar de su mundo de pertenencia y de la crítica a la generación de los padres. Así que, no sé, es una polémica que está más alimentada, diría yo, por un tema como de lucha de clases que de literatura propiamente tal.